Good morning. Sí, good morning, buenos días. Si pueden darme un momento de su atención, vamos a comenzar entonces la audiencia del día de la fecha. ¿Puede producir el testigo? Sí, señor presidente. Invitamos al doctor Juan Esteban Berger. Buenos días, señor. Yeah. Yes. Repito, buenos días, señor Berger. Por favor, si puede leer la declaración que tiene como testigo. Declaro solemnemente por mi honor y conciencia que diré la verdad, toda la verdad y solo la verdad. Muchas gracias. La representación de la demandada tiene la palabra. Thank you, Mr. Chairman. Mr. Berger, I'm going to be Muchas gracias. Voy a efectuar un muy breve interrogatorio directo y no sé si usted quiere escuchar la traducción o si prefiere escuchar en inglés, esa es la decisión, pero el interrogatorio lo haré en inglés. Para ser lo más preciso posible, voy a hablar en español. Bien, ahí tiene usted allí unos auriculares y hay intérpretes que van a interpretar mis palabras al español, de forma tal que usted pueda escuchar en español la pregunta. Si usted puede colocarse los auriculares, podemos comenzar entonces. ¿Escucha la traducción? Mr. Señor Berger, ¿podría presentarse brevemente ante el tribunal y contarles un poco cuáles son sus antecedentes? Mi nombre es Juan Esteban Beche Whitman, soy guatemalteco, soy abogado y notario en Guatemala, me dedico a mi profesión liberal y estoy aquí presente para atender a requerimientos del tribunal y de la contraparte del arbitraje en este caso. Muchas gracias. Entiendo que usted tiene poco tiempo esta mañana, tiene un tiempo limitado. Agradecemos que se haya disponibilizado ante nosotros para venir a declarar ante este tribunal. Voy a ir directamente a formularle algunas preguntas que tienen que ver con aspectos centrales de cuestiones en este caso. Perdón que no te ponga la atención debida, pero estoy siguiendo la traducción en español, así que si me permites, para no escucharte en inglés, continúa, ¿ok? Yes, sir. The Muy bien. La demandante, en este caso, Railroad Development Corporation, ha efectuado algunas alegaciones en el sentido de que un señor llamado Ramón Campollo tenía la intención de expropiarles o tomar, mejor dicho, tomar la concesión de ellas, de la demandante, y que colaboró con el gobierno, quizá a través de su persona, a efectos de efectuar ese propósito. ¿Podría usted, en sus propias palabras, indicarle al tribunal que
piensa usted respecto de esa alegación que se efectuó? Con gusto. Me refiero a las alegaciones de los señores de RDC y efectivamente con mucha autoridad contesto de que efectivamente es falso, de que el señor Campoyo se haya servido de mi persona para llegar a mi padre, quien en ese momento fuese el presidente de la República, para quitarles la concesión del servicio ferroviario. Primero, no me prestaría a causarle un daño a nadie en términos de quitarles un derecho adquirido. Y segundo, si esa hubiese sido la intención del señor Campoyo, manifiesta o indirectamente, me hubiese levantado y decir, mira, no me interesa apoyarte en este tema. Así que en ningún momento escuché que el señor Campoyo manifestase directa o indirectamente que era su apetito quitarle la concesión o cualquier derecho que ostentaba la empresa Ferrovías de Guatemala. Thank you, sir. Muchas gracias. ¿Alguna vez escuchó usted que el señor Héctor Pinto... ¿Sabe quién es Héctor Pinto, verdad? ¿Conoce a Héctor Pinto? Sí, lo conocí. ¿El señor Pinto alguna vez le indicó que él tenía algún interés en quitar la concesión a RDC? Nunca escuché de eso. El señor Pinto conocía mi forma de ser y efectivamente creo que hubiera sido bastante desproporcionado de su parte accesarme y decirme le quiero quitar la concesión. Lo pongo como un disparate porque de alguna manera me considero una persona muy vertical, igual que mi padre, y si eso hubiese sido la intención del señor Pinto, directa o indirectamente, nunca me hubiera puesto a la buena disposición de ayudar como trate de hacerlo en el caso. ¿Ok? No tengo más preguntas. Muchas gracias, señor Berger. El abogado de RDC seguramente tendrá algunas preguntas para formularle. Mr. Foster. Señor Foster, tiene usted la palabra. Good morning, Mr. Bear. Buenos días, señor Berger. Soy Alan Foster y yo represento a RDC, Railroad Development Corporation, y le voy a preguntar algunas cosas esta mañana. Buenos días, señor Foster. Aquí estoy a sus órdenes. Le pido disculpas si efectivamente no le veo a la cara. Es simple y sencillamente porque estoy siguiendo la traducción en español para no escucharle en inglés. No. Muy bien, no hay problema. ¿Tiene usted conocimiento del que el señor Ramón Campoyo había presentado 2 declaraciones juradas en este arbitraje? Sí, ¿Usted leyó esas declaraciones? leí una declaración del señor Campoyo. No recuerdo si leí una segunda declaración del señor Campoyo. ¿Cuándo fue la última vez que usted habló con el señor Campoyo? Sobre el tema de ferrovías. About it. Acerca de cualquier tema. Tuve una reunión con él aproximadamente hace un mes y medio
como contraparte de un financiamiento que la institución que represento en Guatemala le otorgó un crédito. ¿Tuvo usted alguna conversación con él respecto de este caso o respecto de Ferrovías? Le pregunté después de esa reunión si efectivamente sabía algo del caso y simple y sencillamente me dijo, mira, eso es un problema y probablemente voy a tener que ir a Washington a defender mi nombre. Did you have any other? ¿Tuvo alguna conversación sustancial respecto a este caso con el señor Camboyo? Ninguna otra conversación sustancial. Fue una conversación accidental en un pasillo y sin ningún otro detalle. Antes de ese momento, ¿cuál fue la última vez que usted habló con el señor Camboyo sobre Ferrovías? En el abril del año 2005. ¿Y de qué se trató esa conversación? Básicamente me enteré que efectivamente se aducía que el señor Pinto había amenazado a los señores de RDC, de lo cual no me consta, y me tomé la libertad de llamar al señor Campoyo y le hice el comentario. Me enteré de esa circunstancia y por ende le dije, mira, no sé qué está pasando, pero no es lo que efectivamente se esperaba yo de una reacción, si fue el caso del señor Pinto. ¿Ok? Usted sabía que el señor Pinto representaba al señor Campoyo, ¿correcto? No, yo en mi primera declaración hice la observación que deduje de que el señor Pinto trabajaba representando al señor Campoyo porque lo conocí por él en el tema de Ciudad del Sur. Pero sí, efectivamente, en ninguna reunión, en ninguna que yo estuviera presente, el señor Campoyo le dio instrucciones precisas al señor Pinto de hacer A, B, C, etcétera. Entonces, fue una deducción, como lo puse en mi primera declaración, pero no me consta directamente. ¿Usted sabía que el señor Campoyo era dueño del proyecto Ciudad del Sur? ¿Correcto? Correcto. Sabía que la familia Campoyo desde hace muchos años estaba desarrollando parte de la finca con vocación agrícola para darle una vocación inmobiliaria. Y de esa cuenta habían albergado, como lo puse en mi declaración, universidades en Quicaña, INTECAP y otras instituciones. Usted sabía que el señor Pinto era el gerente general de Ciudad del Sur para el señor Campoyo, ¿no es cierto? Perdón, me lo presentaron como una persona que apoyaba el proyecto de Ciudad del Sur, pero de que fuera el gerente general de Ciudad del Sur, no, y nunca me lo presentaron como gerente general de nada. Usted también sabe que el señor Fouché presentó una declaración jurada en este arbitraje, ¿correcto? Correcto. Y usted también examinó esa declaración jurada del señor Fouché, ¿correcto? Correcto. ¿Hay algún elemento en esa declaración que usted crea que sea impreciso o incorrecto? Objeto de la caracterización de esa pregunta. Le está solicitando que verifique que cada uno de los aspectos de esa aclaración sea correcto.
Y él tendría que tener la oportunidad de ver esta declaración y después responder la pregunta. Si no, no me parece que es una pregunta justa. Voy a modificar la pregunta entonces. Según usted recuerda la declaración del señor Fouché, ¿usted recuerda algún elemento allí cuando la leyó que pensó que era un elemento incompleto o incorrecto? La misma objeción. Si usted le puede indicar al testigo la declaración, él puede quizá verla y responder la pregunta. Me parece que no es una pregunta justa preguntarle si todo lo que está allí es correcto o no sobre la base de lo que él recuerda. Por favor, muestre al testigo, la declaración del señor Fouché. Si usted tiene algún punto específico en la declaración del señor Fouché, por favor, indíquenoslo. Sí, voy a dejar que el testigo simplemente lea la declaración de Fouché. En relación a su pregunta, efectivamente conozco la declaración de Fouché, pero no puedo afirmar con propiedad porque no estuve presente en las reuniones donde él se manifiesta. Entonces, él hace constar una serie de hechos en base a circunstancias de las cuales yo no estuve ahí. Así que afirmarlo, pues, efectivamente, no me compete. ¿Por qué no mira usted la declaración rápidamente del señor Fouché? Es una declaración breve. ¿Alguna parte en particular de la declaración? No, please just look at the whole. Simplemente lea todo, vea toda la declaración. Simplemente vea toda la declaración. Le solicito que le den la declaración original en español. Looking at the statement, ¿Ve algo que sea incorrecto o incompleto en esta declaración ahora que la ha visto? I'm not asking you to recall. No le estoy pidiendo que recuerde cosas de reuniones en las que usted no participó. Simplemente le pido que usted vea allí si, según su leal saber entender, encuentre usted allí algo que le parece que no es correcto. I guess then you're also asking him to. También le está pidiendo que vea toda la declaración. Estoy en interferencia con el micrófono. Diríjase a la declaración del señor Fouché y léala e indíqueme allí si usted ve algún elemento que estime incorrecto. Proceder a leerla todo y cuando paremos en algún elemento, con mucho gusto le doy mi apreciación. Gracias. Mi nombre es Isidro Fouché Tsiani, soy mayor de edad, ciudadano de la República de Guatemala, resido en la ciudad de Guatemala y soy completamente en todos aspectos. Le voy a pedir, señor Berger, que hable más despacio para la traducción. No, dejemos esta pregunta. Dejemos esta pregunta. Vamos a pasar a otro tema. Usted considera que el señor Fouché es un buen amigo, ¿no es cierto? Correcto. Y usted ha tenido también negocios con él, ¿no es cierto? Tuve la oportunidad de trabajar en un proyecto inmobiliario juntos, un proyecto interesante, nos fue muy bien y desafortunadamente como no es nuestro core, nos salimos y regresamos a lo nuestro. Esto fue allá del 2005, 2006, sí mucho. Quiero remitirlo a
una reunión de diciembre de 2004 en Miami entre Ramón Campollo y Ferrovías. Usted fue invitado a esa reunión. El señor Campollo lo invitó a usted a esa reunión según usted declara. ¿Correcto? Correcto. Usted estaba actuando como el abogado del señor Campollo en esa reunión, ¿no es cierto? Jamás he sido asesor legal del señor Campoy, históricamente, profesionalmente. Y en esa reunión llegué invitado por el señor Campoyo, tal y como lo pongo en mi declaración, por la circunstancia de que tengo antecedentes en el tema ferroviario, en el caso Ferrovías. You didn't. Usted no le dijo al representante de Ferrovía en esa reunión que no estaba allí como abogado del señor Campollo, ¿no es cierto? En esa reunión fui muy puntual en decirles en qué calidades llegaba, tal y como lo puse en mi declaración testimonial. En incluir o no que era abogado del señor Campoyo, no sé si se excede de lo que efectivamente se dijo, pero sí fui muy puntual en decir que llegaba en nombre propio, como Juan Esteban Berger Whitman, como persona, como sujeto, sin representar a nadie más que por el simple interés que históricamente me ha apegado al tema ferroviario. Nos está diciendo hoy que usted específicamente le dijo al representante de Ferrovías que usted no estaba allí como abogado de nadie, que estaba allí por su interés en el aspecto ferroviario. Una vez más, no se hizo el comentario de que llegaba o se me presentó como abogado del licenciado del señor Campoyo, ni se hizo el comentario de que no iba como abogado. Lo que sí se dijo es que llegaba a título personal como Juan Esteban Berger, representando al señor Juan Esteban Berger Whitman y no representando a ninguna persona o autoridad tercera, ni parte del equipo del señor Campoyo, del cual nunca he estado trabajando directa o indirectamente profesionalmente con él. Es más, reitero una vez, en muchos casos he sido contraparte por mi quehacer profesional para con el banco que dignamente represento. El señor Campollo le dijo que estaba interesado en reunirse con Ferrovías respecto de el proyecto ferroviario Ciudad del Sur, ¿correcto? Correcto. Creo que usted nos dijo esto antes, pero a ver si lo entendí bien. El proyecto Ciudad del Sur tenía que ver con la transformación de tierras agrícolas que eran propiedad de él y su familia, y era una tierra azucarera, en una mezcla de actividades comerciales, residenciales, etcétera, ¿correcto? Correcto. Y el derecho de vía ferroviario pasa por el terreno que comprende el proyecto Ciudad del Sur, ¿correcto? Correcto. Y el derecho de vía ferroviario está muy cerca de el ingenio azucarero Madre Tierra del señor Campollo, ¿no es cierto? Perdón, les pido disculpas si me pueden, Excuse me, could you please? porque me quedé escuchándole en inglés, así que disculpas. Sí, por supuesto, no hay problema. El derecho de vía ferroviario estaba muy cerca de el ingenio azucarero del señor Campollo en Santa Lucía, ¿no es cierto? Correcto. And so both Y entonces, tanto el ingenio azucarero del señor Campoyo, así como su proyecto inmobiliario de Ciudad del Sur, iban a beneficiarse de la reapertura de la línea ferroviaria de la Costa Sur, ¿correcto? De acuerdo con eso, primero porque la Ciudad del Sur ya había existido, como lo acabo de decir y lo dije en mi declaración. Un grupo de arquitectos muy prestigiosos en Guatemala hicieron un plan piloto y ya alberga desde hace muchos años universidades, colegio,
institutos, INTECAP, etcétera. Entonces, Ciudad del Sur como tal no dependía directamente del ferrocarril. El ferrocarril atravesando las propiedades del señor Campoyo era simple y sencillamente una posibilidad más. I didn't ask you whether it was essential. No le pregunté si era esencial o si no era esencial. Lo único que le pregunté es si no es cierto que el ingenio azucarero del señor Campoyo, así como su proyecto de Ciudad del Sur, no es cierto que se iban a beneficiar de la apertura de la línea de Costa Sur de la vía ferroviaria. Básicamente la pregunta es si se iban a beneficiar o no de la línea ferroviaria. Esa es la pregunta. Yes, sir. Sí, señor. Si en algún momento hubiere un ferrocarril que pase sobre esas propiedades y que pudiera proveer de algún servicio, obviamente creo que hubiese algún beneficio. Thank you. Now, Gracias. Ahora, en su declaración, usted dice que el señor Campoyo le invitó a la reunión de diciembre del 2004 con Ferrovías en Miami por su participación previa en la preparación de las bases de licitación del sistema ferroviario guatemalteco, ¿correcto? Básicamente, cuando el señor Campoyo me presenta Ciudad del Sur y entre otros sale el tema de la vocación de poder utilizar el ferrocarril porque accidentalmente parte la propiedad, yo le hice el comentario de que tuve la grata experiencia de apoyar en el proceso de la concesión del usufructo oneroso que en 1997 el país le otorgara a Ferrovías y que tenía algún conocimiento de un poco los alcances de ese proyecto. what was your connection ¿Cuál fue su vínculo con la preparación de las bases de licitación para el usufructo que en últimas recibió Ferrovías? Cuando termino mi maestría en Boston, me abrieron las puertas los amigos de Schutz Bowen en Miami en un International Associates Program en el 96. Regreso en el finales 96-97 a Guatemala y, perdón por extenderme, pero es importante hacer referencia a esto. Y entrando en el 97, Fritz García Galón, en ese entonces el ministro de Comunicaciones, me ofrece ser el interventor de FEGUA. Yo le digo, no puedo, me encantaría apoyarte. Mi padre era alcalde en ese momento y creo que lo mejor es replegarme, no porque no quiera servir a mi país, sino porque no se ve bien que siendo mi padre un empleado público, yo aparezca vinculado en otras instituciones del Estado. Y entonces le recomendé que efectivamente un amigo mío, Andrés Porras, quien fungió como interventor, que lo conociera para ver si él podría llenar esa vacante. Esa es la primera observación, solo para que la traducción llegue. No sé si puedo continuar. you certainly may continue, but my question was simple. Claro que sí puede continuar, pero mi pregunta era simplemente ¿cuál fue su participación en la preparación de las bases de licitación? ¿Qué hizo usted en relación con la elaboración o preparación de las bases de licitación? Siendo de que efectivamente no desempeñé un cargo directo, se me dio la oportunidad de trabajar por medio de la PNUD, que no es una entidad guatemalteca, donde no veía yo a título personal ni mi padre un conflicto de interés en involucrarme en el proceso. Y por mi background legal, pues empecé a trabajar en armar desde el punto de vista técnico legal las bases del proceso de concesión del servicio ferroviario. No se sabía si lo mejor era dar un usufructo, era dar una concesión, era dar un derecho de uso. Entonces, parte de mi input fue, entre otros técnicos legales, buscar una estructura que legalmente aparejara cierto apetito para que un inversionista entrara y participara en el proceso de licitación. Entonces, si le entiendo bien,
usted básicamente armó la estructura de las bases de licitación que fueron respecto a las que hizo su oferta a Ferrovías, ¿correcto? No, me hubiera encantado tener ese alcance porque tal vez personalmente y porque era más joven en ese entonces, me apasioné mucho con el proceso, pero hubo algunas cosas de esas bases sobre las cuales yo estaba en desacuerdo. Entonces no tuve esa posibilidad. Mi trabajo se limitó mucho al tema eminentemente legal. ¿Y cuál fue el tema eminentemente legal en el que se enfocó su trabajo? Trabajé básicamente en buscar una estructura legal que pudiera ser interesante para un inversionista, como es el caso del usufructo oneroso. Y trabajé en la estructura del contrato, de la minuta del contrato. Usted no tuvo ninguna relación ni participación en los términos económicos, si le entiendo bien. Así es. La parte eminentemente técnica económica, acompañé al señor Guillermo Cancia, quien él me ayudaba con lo legal, pero era él el que efectivamente las llevaba junto con la firma consultora, que en ese caso se contrató específicamente para hacer ese trabajo. No me competía simple y sencillamente porque mis aportes en eso eran bastante limitados. Yo no soy un experto en esa materia. Usted sí sabe que Ferrovías no tuvo ninguna participación en la preparación de esas bases de licitación, ¿correcto? Por lo menos en lo legal no, ninguna participación. Y que yo sepa en el proceso en que se estuvo armando el proceso que haya habido alguna presencia de Ferrovías para tener alguna intersección en ello, tampoco. Pero es lo que recuerdo y no me consta. ¿Usted tenía conocimiento de algún error o alguna omisión en las bases de licitación? Objeción. Yo creo que esto va mucho más allá del alcance de la primera declaración y de la segunda declaración preparadas o presentadas por el señor Berger. En este caso, él menciona un contexto histórico en el que él participó en la elaboración de las bases de licitación, pero preguntarle ahora si él tiene conocimiento de alguna omisión o error en las bases de licitación que fueron elaboradas hace más de 14 años, creo que va más allá del alcance y no sé si guarda alguna pertenencia en este procedimiento. La demandada alega que hubo todo tipo de error en relación con el otorgamiento de ese usufructo y este señor planteó toda la cuestión en su declaración que él tuvo participación en la elaboración de las bases de licitación. Yo creo que es una pregunta indicada, apropiada, a preguntarle si él tenía conocimiento de algún error o omisión en las bases de licitación. Antes de su determinación, no se le ha presentado ni como testigo fáctico ni como perito en relación con las bases de licitación. Se le ha ofrecido como testigo fáctico en relación a la alegación de parte de la demandante de una alegada conspiración en relación con el señor Campoyo. Su declaración testimonial que tiene que ver con eso. Él menciona en forma anecdotal que él tuvo participación en la participación de aspectos legales de la licitación. No creo que le abre la puerta para que le pregunten si hubo algún error en relación con las bases de licitación. I think from our perspective, Creo que desde nuestra perspectiva se ha mencionado que tuvo participación. Ha planteado la cuestión de que hubo problemas con las bases de licitación, señor. la pregunta, en la medida que recuerde los hechos. Básicamente la pregunta es si las bases de licitación como tal aducían de algún error o eran incompletas, etcétera, solo para tratar de ser lo más preciso posible. Señor Foster, por favor. Yes, that's, Sí, esa es la pregunta. Las bases de licitación como tal, efectivamente, tal vez
pecaron de ser un poco generales por el contexto de lo que era el ferrocarril en aquel entonces, pero básicamente que tuvieran algún error, etcétera, hubo autoridades de parte del Estado que las analizaron y ellos son los que se percataron de sacarlas y que efectivamente apoyaran el proceso de licitación, ¿verdad? Eso es lo que recuerdo, pero tengo una apreciación eminentemente personal nada más sobre las bases, y es que efectivamente no estuve de acuerdo con el tema del canon del 10%, ¿verdad? Pero de eso a que eso haya cambiado, no tuve mayor input, no me competía a mí determinarlo. What were the terms? ¿Cuáles eran las bases o los elementos de las bases con los cuales usted no estaba de acuerdo? Básicamente, de nuevo, señor Foster, no estaba de acuerdo simple y sencillamente en pagar un canon del 10% porque a primeras luces permeaba tal vez un esquema un poco confiscatorio en base a que uno invierte y no obstante gane o pierda dinero, hay automáticamente una carga del 10% a favor del Estado, ¿verdad? Pero eso era un tema que trascendía de lo legal. Now, going Ahora, volviendo a la reunión de diciembre del 2004, usted dice en su declaración que que su único interés en asistir a esa reunión fue su deseo de ver que Guatemala tuviera un sistema ferroviario eficiente, ¿correcto? didn't you also ¿No es cierto que usted asistió a esa reunión además por el interés de sus clientes coreanos en el proyecto de Ciudad del Sur? No tiene que ver en nada mis clientes coreanos con Ciudad del Sur y el tema de ferrovías, en absolutamente nada. did you disclose ¿Usted divulgó a la gente de Ferrovías en esa reunión que usted en ese momento estaba conversando con el señor Campoyo acerca del interés de sus clientes coreanos en Ciudad del Sur? No recuerdo si lo traje a colación, pero dudo que era un elemento importante en relación al tema de Ciudad del Sur y ferrovías. but it is Pero es un hecho, ¿no es cierto?, que en aquel entonces usted estaba en conversaciones con el señor Campoyo respecto del interés de sus clientes coreanos en el proyecto de Ciudad del Sur. En ese momento el interés de los señores coreanos, sobre lo cual viajé a Corea, visité fábricas de hilo, era interesante y apetecible, pero desafortunadamente técnicamente era poco probable la ubicación de Ciudad del Sur, simple y sencillamente porque para el quehacer de una fábrica de hilo el tema de la energía es más o menos el 40% de los costos, y siendo que las latitudes de la ubicación de Ciudad del Sur no son óptimas para ello porque es muy caliente, básicamente la posibilidad de que alguna empresa coreana se estableciese ahí es bastante limitada y remota, dado pues de que a pocos kilómetros en el norte del país hay microclimas muy factibles que son idóneos específicamente para ello, y desafortunadamente Ciudad del Sur no es bueno para eso. that really wasn't my Pero eso no fue la pregunta. Yo le remito a la declaración en el párrafo 5 de su segunda declaración, donde usted dice: yo asistí a esa reunión con los señores Sen y Dugan porque en aquel entonces yo estaba en conversaciones con el señor Campoyo acerca del interés de unos clientes coreanos en su proyecto de Ciudad del Sur. Usted lo dice en su declaración, ¿no es cierto? Atendí y le digo que no recuerdo si salió a colación el tema, mas sin embargo efectivamente la incidencia de los coreanos en Ciudad del Sur y para con ferrovías en esa reunión para mí no era trascendental. at the time you
En aquel entonces o subsecuentemente usted llegó a tener conocimiento del hecho de que el señor Campollo tenía una ferrovía de trocha estrecha en su propiedad, su carrera en la República Dominicana. No sabía sabía que el señor Campollo tenía un interés a su carrera en la República Dominicana, pero no sabía de que efectivamente el ferrocarril era el backbone para el transporte del azúcar. You also Usted dice además en su declaración que cuando su padre era presidente de Guatemala, él le prohibió a usted a tener representación como o participación como representante del gobierno en ningún asunto que tuviera que ver con la República para evitar cualquier apariencia de conflicto de interés, ¿correcto? prior to Antes de asistir a la reunión de diciembre en el 2004, usted habló con su padre acerca de su asistencia en esa reunión entre el FG y el señor Campollo. Hasta el día de hoy, efectivamente, nunca he tenido discusiones del tema ferroviario con mi padre, solo una cita que con cierta reserva por las disposiciones de él, a requerimiento de Jorge Sen, le hice para el señor Henry Posner, pero ese fue el único acercamiento con el tema ferroviario con mi padre. Y sí respeto muchísimo sus disposiciones, así que no quiero yo meterme en esa avenida con él, y fui bastante replegado en ese término, muy replegado. don't you think that you're showing up at a meeting ¿No cree usted que el hecho de que usted llegue a una reunión con el señor Campollo y que usted no le diga a nadie en la reunión que no estaba en representación del señor Campollo, ¿no cree usted que eso le habría dado una impresión cuasi gubernamental al hecho mismo, a su presencia en esa reunión? Que cada vez que voy a una reunión, en ese entonces cuando mi padre era un funcionario público, de mis primeras intervenciones es aclarar que llega Juan Esteban Berger, como un guatemalteco común y corriente con cédula A1 795031, actuando en su nombre propio. No, y fue una y otra vez la intervención que hice, como en otras reuniones donde sale a la luz algún matiz público, de lo cual mi actitud, al igual que como históricamente lo he hecho, es replegarme. Entonces sí fui muy enfático en aclarar que no iba en representación de nadie, como lo pongo en mi declaración. Pasemos a otro tema. Si le puede mostrar el anexo C83, página 11. you have that before you? ¿Tiene el documento ante sí? Gracias. Si mira el cuadro que establece la titularidad de ciertos ingenios azucareros en Guatemala, según su conocimiento, ¿este cuadro es cierto? Es cierto, solo que únicamente comete un error en la última línea donde hay 2 asteriscos. Y dice que The Whitman Group is also a share. El grupo Whitman también es accionista de Madre Tierra. Ese dato no es cierto, eso es falso. So you're saying O sea, usted está diciendo que no hay nadie de su familia que es o que ha sido accionista
del ingenio azucarero Madre Tierra, ¿correcto? Tenga conocimiento, ningún miembro de mi familia, Bitman, ha sido o tiene relación de sociedad con el ingenio Madre Tierra. Tal vez hay una confusión entre inglés y español. Voy a volver a plantear la pregunta para que haya claridad. Usted nos está diciendo que ningún miembro de su familia tiene ningún interés económico de ninguna índole en el ingenio azucarero Madre Tierra, ¿correcto? No, yo le contesté que ningún miembro de mi familia es socio del ingenio Madre Tierra, como lo dice el documento. Ahí dice shareholder, en español socio, y entonces ninguno. Históricamente, de lo que yo sé, nunca la familia Bitman ha tenido sociedad con la familia Campoyo en el tema del ingenio o en cualquier otro tema de lo que yo sepa. ¿Okay? Well, since you're Ya que nos está diciendo en forma implícita que sí hay un interés económico, ¿cuál es el interés económico que algún miembro de su familia pueda tener o en el ingenio azucarero Madre Tierra o en el ingenio azucarero de Concepción? Perdón, objeción a la calificación de la implicación sobre la base de su respuesta anterior. Se debería de preguntar directamente al testigo. Si le puedes formular esta pregunta. ¿Algún miembro de su familia, a su leal saber y entender, tiene alguna participación económica de alguna índole en el ingenio azucarero de Madre Tierra o en el ingenio Concepción? Ingenio Madre Tierra, ninguna. En el ingenio Concepción, con mucho orgullo, mi bisabuelo puso tornillo por tornillo para echarlo a andar y se consolidó como un grupo corporativo con el ingenio Pantaleón, del cual con mucho orgullo mi abuela materna es accionista. so the footnote marked by De manera que la nota de pie de página con los 2 asteriscos es correcto en ese sentido, ¿verdad? agree with you. Es una pregunta muy imprecisa. Estoy de acuerdo. Voy a intentar replantear la pregunta. De manera que la nota de pie de página con 2 asteriscos que dice que el grupo Whitman es accionista en el ingenio Concepción. Esa parte sí es correcta. En relación a la forma en que está redactado, efectivamente la familia Bitman tuvo participación en el ingenio Concepción. Hoy por hoy ya el ingenio no existe, es Grupo Pantaleón, pero sí efectivamente en el ingenio Concepción, como reitero, fue mi bisabuelo y mi abuelo quienes lo armaron de cero y efectivamente conservaron acciones en ese proyecto. So your family Entonces su familia sí es accionista en el grupo Pantaleón, ¿correcto? and Y estoy en lo correcto al decir que el ingenio azucarero de Madre Tierra forma parte del grupo azucarero Pantaleón. No tienen ninguna relación, son dos grupos independientes con socios independientes. No tienen ninguna relación de propiedad Madre Tierra con Pantaleón, de lo que yo hasta el día de hoy sé. now Ahora, después de la reunión de diciembre del 2004 que hemos mencionado, es su entendimiento que el señor Pinto estaba autorizado para negociar de parte del señor Campoyo con Ferrovías, como usted dice en su declaración, para poder lograr un acuerdo para explotar el derecho de vía ferroviario con miras a dar apoyo a su proyecto de Ciudad del Sur, ¿correcto? El señor Pinto fue introducido por el señor Campoyo en el tema de Ciudad del Sur y nunca escuché que el señor Campoyo le autorizara y le dijera, mira, acércate a Juan Esteban y negocien con Ferrovías. Yo no escuché que ese fuera el caso, nunca lo dijo.
no fui parte del equipo del señor Pinto. Y entonces no me consta que el señor Campoyo le haya dado instrucciones directas al señor Pinto de esa naturaleza. Deduje, como lo dije en mi primera reunión, que siendo que conocí al señor Pinto por introducción del señor Campoyo en el tema de Ciudad del Sur, que efectivamente el señor Pinto actuaba en representación del señor Campoyo, pero no me consta, esa fue una deducción personal mía. Now, did Mr. Campoyo ever Ahora, el señor Campoyo le dijo en algún momento que el señor Pinto no estaba autorizado para negociar con FBG de su parte. Nunca me hizo ese comentario, nunca hablamos del tema de ferrovías con el señor Campoyo, más que en la reunión de Miami, y viendo las declaraciones, pues obviamente el señor Pinto se acercaba con ferrovías después de ella, con el señor Sen, para discutir sobre posibles acuerdos entre las partes. Pero nunca escuché al señor Campoyo decir que estaba autorizado o que no estaba autorizado. in your En su declaración, usted dice que después de la reunión de diciembre del 2004, que hubo varias consultas entre el señor Pinto y usted respecto de la ferrovía y el usufructo, ¿correcto? Básicamente, cuando le hice el comentario de mi conocimiento en el tema ferroviario por mi exposición por medio de la PNUD, conservé una de las bases de licitación como memobilia, una de las que los amigos de RDC recogieron, y creo que 7 empresas más, un sobre Corinto que contenía información macroeconómica de Guatemala, etcétera, pero le entregué una de esas al señor Pinto como una referencia de lo que incorporaba y no incorporaba el derecho de la concesión de usufructo oneroso que se les había otorgado a la gente de RDC. De esa cuenta deduzco, pero no me consta, de que el señor Pinto, revisando esos documentos, me buscara para hacerme consultas. Adrian, please show him exhibit. Si le puede mostrar el anexo C41, por favor. The cover of C41 La tapa del C41 es un correo electrónico del cual usted recibió una copia, ¿correcto? and attached to that Y adjunto a ese correo electrónico se encuentra la propuesta de desarrollo G con fecha de marzo del 2005, ¿correcto? Correcto. and you Y usted expresa su acuerdo en su declaración de que usted revisó, por lo menos en alguna medida, la propuesta adjunta de desarrollo G, ¿correcto? Perdón, objeción a la calificación de su declaración. Usted revisó el anexo que era la propuesta de desarrollo G, ¿verdad? Unos breves minutos. now on whose behalf were Ahora, ¿de parte de quién estaba hojeando esto durante unos pocos minutos? Por la misma naturaleza de la relación que a título personal me hizo acercarme con el señor Pinto cuando le entregué mi documento de las bases. Es en buena fe de decirle aquí está esto, y obviamente de ese documento eventualmente surgían dudas y me consultaba, pero había muchas dudas técnicas que no le podía contestar, no tenía autoridad en el tema, no desconocía con profundidad temas eminentemente técnicos, ¿verdad? Entonces siempre que me permitía abrirlo, revisarlo, etcétera, era con la verdad sabida, la buena fe guardada, y actuando Juan Esteban Berché como la persona contratada por la PNUD
para armar las bases de licitación, el tema estructural legal en ese proceso. ¿Usted seguía actuando de parte del PNUD cuando estaba revisando esta propuesta? Perdón, no escuché, actuando en acting on behalf of. El UNDP, usted dice que la razón por la cual usted participó en todo esto es porque usted había sido contratado por UNDP. Entonces mi pregunta es, cuando usted revisó esta propuesta, ¿todavía era empleado de UNDP? Voy a objetar a la caracterización de su testimonio. Me parece que él está representando incorrectamente lo que declaró el testigo. Yo creo que no. ¿Podría parafrasear su pregunta? Es una pregunta muy simple. Cuando usted revisó la propuesta, ¿era un empleado de UNDP? Entonces, ¿en nombre de quién estaba usted revisando la propuesta de desarrollo? Personal, como un guatemalteco común y corriente que había acumulado cierta información sobre el tema ferroviario. Usted sabía quién era el propietario beneficiario de desarrollo, ¿verdad? No sé quién era el propietario de Desarrollo C. La otra parte mencionada es ferrovías en esta propuesta de desarrollo, ¿no? Correcto. Y usted no estaba actuando en nombre de ferrovías, ¿verdad? So you were Entonces, usted está revisando una propuesta para alguna entidad que se llama Desarrollo G, y usted nos está diciendo que ni sabía quién era Desarrollo G o quién era el propietario de Desarrollos G. Desarrollos G me llegó el documento por conducto del señor Pinto y por la confianza de él mandarme el documento para que lo revisara, me tomé la molestia por educación de revisarlo. Pero que el señor Pinto me dijese, esta es una sociedad mía, es del señor Campoyo, es de Pedro Pérez, nunca. Y más que ello, leyendo el documento persigue el contenido, con todo el respeto que ese merece, me parece un documento muy poco atinado para lo que se pretendía hacer, pero esa ya es una impresión personal mía. Let's turn to another subject. Pasemos a otro tema. En abril de 2005 usted se enteró sobre algunas declaraciones amenazantes que realizó el señor Pinto a Ferrovías y él había invocado su nombre, ¿correcto? La pregunta, perdón, que estaba pensando en otra cosa, perdón. No problem. Ningún problema. A principios de 2005 usted se enteró sobre algunas supuestas declaraciones amenazantes que el señor Pinto había formulado a Ferrovías, donde él había utilizado su nombre, ¿correcto? Escuché por conducto de mi buen amigo Luis Pedro Fuchet que en una reunión se hizo el comentario donde el señor Pinto, que él no estuvo también, supuestamente había amenazado a los señores de RDC. Sí, escuché. Acepte mi afirmación en buena fe que en la declaración del señor Fuchet, él dijo que usted le dijo a él que usted había escuchado que el señor Pinto había hecho esta declaración. ¿Él le dijo a usted o usted le dijo a él? Él me comentó que se había hecho ese comentario, o que había escuchado que se había hecho ese comentario. Mr. Fuchs, En la declaración del señor Fuchet
se dice que usted estaba muy enojado porque el señor Pinto estaba haciendo estas declaraciones tan amenazantes en conexión con usted. ¿Es esto correcto? Nunca he tenido la desfortuna de que alguien utilice mi nombre y me exponga de esta naturaleza, y no puedo constatar los hechos de que efectivamente haya o no haya dicho el señor Pinto porque no estuve ahí. Más sin embargo, pues creo que tengo un récord intachable y en ese momento salió mi nombre a relucir por cualquier causa, y efectivamente me he percatado mucho de que mi prestigio se mantenga. Y de lo que me enteré del señor Fouchet, lo que se decía de Juan Esteban Berger no era nada positivo. But you didn't bother to call Mr. Pero usted no llamó al señor Pinto y no le habló sobre esto, ¿verdad? Hablé al señor Pinto cuando aconteció, porque efectivamente de lo que me externó el señor Fouchet y de la actitud que tomó la gente de Ferrovías en esa reunión, se pintaba a un Juan Esteban Berger prepotente y abusivo, de lo que efectivamente constata el señor Fouchet, y por ende nada me costaba, como lo estoy haciendo el día de hoy, de acercarme con los señores Dugansen y el licenciado Silva a aclarar las cosas. Yo creo que si efectivamente uno obra mal, hace algo malo, o si está en tela de duda algo, lo que compete es ir, enfrentar, aclarar y establecer efectivamente la posición que uno mantiene. But instead of either talking Pero en lugar de hablar con el señor Pinto o el señor Dugar, lo que usted hizo fue pedirle al señor Fouchet que fuese a una reunión entre Ferrovías y el señor Pinto. ¿Es esto correcto? Perdón, porque esa reunión, de lo que tengo entendido, sucedió antes que efectivamente se enterara. Creo que por conducto de esa reunión es que el señor Fouchet se enteró. Sorry, may I just ask where we are in the time? ¿Me puede decir cuánto tiempo nos queda? ¿No le pidió al señor Fouchet que se asegurara que los representantes de Ferrovías sabían que ustedes no iba a hacer nada de lo que el señor Pinto dijo que usted iba a hacer? ¿No es esto verdad? En mi trayectoria, y en ningún momento le tengo que pedir que interceda por mí de una forma muy particular, cuando él efectivamente sabe que mi nombre está saliendo en cualquier foro a batear, a colación, y por ende, por el aprecio y cariño que nos tenemos, creo que su actitud es de take a stand. If you allow me, Mr. Foster, just a second to respond to the question. Tómese un repuesto para responder a la pregunta del señor Horta. ¿Cuántos minutos le quedan? Le quedan 8 minutos. is in Pero mi pregunta es, en esta situación, usted le pidió al señor Fouchet que aclarara su reputación o limpiara su reputación con la gente de Ferrovías, ¿verdad? Se había comentado donde el señor Fouchet no estuvo presente. Cualquier cosa, sí, con la confianza que le tengo a Luis Pedro, que reiterara una vez más cuáles son las bases de mi relación en ayudar a ese proyecto. Pero que efectivamente aclarara y limpiara mi nombre, eso es algo que me gusta hacer a mí a título personal. but you didn't, did you? Pero no lo hizo. No llamó al señor Pinto y no tampoco llamó a nadie de Ferrovías, ¿verdad? Sí, efectivamente hablé con el licenciado Ricky Silva. Me tomé la molestia de tomar mi carro, salir de mi oficina, reunirme con él, con el señor Bill Dugan, y decirles que cualquier pronunciamiento del señor Pinto y más cualquier amenaza es intempestiva de parte de Juan Esteban Berger, que no tiene que ver con amenazar a nadie, y que efectivamente mis credenciales, mi nombre y mi buena fe para apoyar estaban a las órdenes. No fue una reunión hostil
no fue una reunión vergonzosa, fue una reunión eminentemente aclarativa. Y creo que si hay que volverlo a hacer, lo hago pues tal y como lo estoy haciendo el día de hoy aquí presente. Didn't Mr. Fouché ¿El señor Fouché no le indicó que debiera personalmente aclarar la situación con Ferrovías? El señor Fouché, en base a esa reunión que no estuvo, donde se adujo que decía el señor Pinto, me comentó y efectivamente mi comentario es voy a ir a hablar con ellos y me dijo estoy de acuerdo. So I'm correct that Mr. Entonces es correcto lo que yo digo, que el señor Fouché le aconsejó que usted mismo hiciera la aclaración en persona, ¿correcto? Decisión personal mía de ir y aclararlo, así como ha sido una decisión mía de venir y apersonarme enfrente de todos ustedes. And did you subsequently have a Y posteriormente celebró una reunión con el señor Zeng y con el señor Ducar. Fue la reunión con el licenciado Silva y con el señor Dugan en la oficina del licenciado Silva para aclarar este exabrupto. Did you call Mr. Campollo and talk to him about ¿Lo llamó al señor Campollo y le habló sobre esta situación? Sí, le comenté, me tomé la molestia de comentarle lo que había pasado y realmente le llamé muy sorprendido porque había escuchado que el señor Pinto había optado por dar supuestamente unas declaraciones bastante delicadas en torno a una amenaza. So when Mr. Pinto said Entonces, cuando el señor Pinto dijo algo que lo afectaba a usted, usted inmediatamente se dirigió a su jefe, el señor Campollo, ¿no es esto verdad? Porque efectivamente cuando el señor Pinto me hacía una consulta no me volteaba y le hablaba al señor Campollo. Simple y sencillamente en este caso porque efectivamente se aducía que había una amenaza en contra de alguien, era importante que el señor Campollo estuviera al tanto. ¿Ok? because you thought Porque usted pensaba que el señor Campollo, como el jefe del señor Pinto, podía hacer algo al respecto, ¿no es verdad? Más que eso, perdón, que en ningún momento el señor Campollo como jefe del señor Pinto era cuestionarle al señor Campollo si efectivamente en otros casos el señor Pinto en su forma de proceder es así de abrupto. yes, sir, but the reason Sí, señor, pero la razón por la cual usted llamó al señor Campollo fue para que él hiciera algo sobre este problema con el señor Pinto, ¿no? No lo llamé para que él hiciera algo, simple y sencillamente porque no lo llamé para quejarme del señor Pinto. Lo llamé para comunicarle de que efectivamente mi nombre había salido a colación en base a una amenaza y que me sentía profundamente decepcionado por ello. Pero en ningún momento le dije, hace algo en relación a Héctor Pinto, ¿no? Solo le externé los hechos de lo que supuestamente había pasado. Entonces, permítame abreviar la respuesta. Usted llamó al señor Campollo porque usted sabía que era el jefe del señor Pinto. Esta pregunta ya se la han hecho. No, no se la hice. Discúlpeme, pero él no respondió esa pregunta todavía. Entonces, ¿podría por favor responder por sí o por no? Apoyo porque efectivamente el señor Pinto en otros casos, como en el tema de Ciudad del Sur, había trabajado con él y él me lo presentó. Y entonces le comenté los hechos y de esa cuenta le transmití mi mal sabor de boca en relación a la forma como actuó el señor Pinto. Muchas gracias, señor Berger. No tengo preguntas adicionales. Gracias, señor presidente.
Muchas gracias, señor presidente. Simplemente a manera aclaratoria de dos temas menores. Se le hicieron algunas preguntas en relación en relación con Concepción, una empresa azucarera. ¿Lo recuerda? ¿Cuál es la pregunta? El señor Foster le hizo preguntas sobre un emprendimiento azucarero que se llama Concepción en Uruguay, en Guatemala. ¿Es esto correcto? Y usted mencionó que su familia solía ser socia en esa empresa. ¿Es esto correcto? Según su conocimiento. No, a ver, déjeme reformular la pregunta. Según su información, el señor Campollo o alguien de su familia, o el señor Campollo o alguien en su familia, ¿tuvo alguna relación de socio o participación económica en el ingenio azucarero de Concepción? Ninguna. Creo que este tema ya se menciona en su declaración, pero en relación con la reunión a la cual usted asistió en diciembre de 2004, donde tuvo que revisar brevemente el documento que le había enviado el señor Pinto, ¿solicitó alguna vez pago por alguna de estas actividades o recibió un pago por alguna de estas actividades? No, nunca, jamás. Y no recibí, no solicité. No me gusta profesionalmente exponerme en cuestiones que están fuera de mi control en ese caso. Nunca he trabajado, he recibido un salario de monumento de cualquier clase con el del señor Campoyo. Y entonces no, profesionalmente hablando, en relación abogado-cliente, no tenía esa relación con el señor Pinto. Thank you, Mr. Berger. Gracias, señor Berger. No tengo preguntas adicionales en este momento. Thank you, Mr. Horta. Muchas gracias, señor Horta. Creo que el señor Eisenstadt tiene algunas preguntas. Muchas gracias por comparecer personalmente. Yo sé que tal vez no sea lo más cómodo para usted. Lo valoramos profundamente. Permítame entender mejor su relación con el señor Campollo. ¿Usted tenía amistad personal? ¿Tenía alguna relación profesional? ¿Cuánto tiempo hacía que lo conocía? ¿Por qué no nos da una idea aquí a los miembros del tribunal sobre su relación general con el señor Campollo? Con mucho gusto, señor Eisenstadt. Solo por aras del tiempo de David, tal vez me puedes orientar un poco. Les pido disculpas que tengo un avión que tomar en algunas horas. Y entonces agradecería si me pueden orientar en ello. I'm sorry. Son las 10:15. Tiene un vuelo a las 12:30. Ya lo mencionamos ayer que íbamos a tratar de que saliera de la sala a las 10:30. Simplemente estoy respondiendo para que él sepa dónde nos encontramos en lo que hace al tiempo. Al señor Campoyo lo conocía socialmente. Nunca tuve una relación con él en términos de negocios. No he tenido al día de hoy. Es un empresario bastante dinámico, muy respetuoso en Guatemala. Y como persona nunca se ha aproximado hacia mí a hacerme una propuesta indecente de ningún tipo en ningún negocio. Entonces no tengo ninguna relación de un tema de negocios, en el particular de ferrovías tampoco, nunca ha existido esa confianza con él. Según su conocimiento, ¿tiene
¿Él tenía una relación política con su padre? ¿Fue uno de sus partidarios? Nunca ha tenido relación política con mi padre. Mi padre durante toda su gestión pública nunca ha tenido relación con el señor Campoyo ni con el partido político. Nunca ha habido un acercamiento. Hay mucho respeto como empresario nada más y creo que el respeto es mutuo, pero mi padre a título personal con él o a título de negocios más que una relación eminentemente cordial. Gracias. Usted mencionó que estaba trabajando en el documento de licitación para UNDP y dado que hubo muchos documentos separados y contratos separados, 402, 158, 120, 143, ¿en cuál trabajó usted para UNDP y cuál fue la naturaleza de la tarea realizada? Únicamente en la minuta del contrato que se adjudicó a las bases, misma que después, a mi entender, fue bastante modificada por las autoridades, ya en reuniones que sostuvo el ministerio directamente con la gente de RDC, y nunca vi un documento, un contrato final, nunca lo leí, nunca se me invitó a participar en esas reuniones. Mi trabajo, y lo digo así, tal vez para efectos de experiencia, terminó desafortunadamente cuando se presentaron los señores de RDC a Guatemala a presentar un bid por el usufructo oneroso. Entonces usted trabajó en los documentos de licitación, pero en ninguno de los otros específicos, ¿correcto? Correcto, nunca he tenido a la vista ninguno de los otros documentos ni he leído el alcance de lo que esos documentos incorporan. He escuchado en los documentos, los contratos, etcétera, pero no me he tomado la molestia de leerlos y ver qué fue lo que al final se acordó, simple y sencillamente porque terminó mi trabajo y perdí el interés directo en esos documentos. ¿Escuchó sobre algún argumento legal en lo que hace a los defectos, vicios en alguno de estos contratos? De ningún defecto legal. Me enteré del tema de la declaratividad lesiva por medio de los periódicos y sí tuve oportunidad de escuchar, pero de Jorge Sen, un poco el mal sabor de boca de ellos durante el periodo 2000-2003 en la administración del anterior presidente, donde la relación no fue la mejor y se generaron algunos problemas, pero no eran incluso ni de índole legal, creo yo, eran temas eminentemente operativos. Me gustaría entender mejor la reunión de Miami en diciembre de 2004. ¿Quién lo invitó a asistir y por qué? Me invitó el señor Campoyo y pues dio la casualidad de que efectivamente iba a estar ahí, venía de una vacación con mis hijos y entonces sin ningún problema pude asistir a la reunión. Pero en su opinión, ¿cuál fue la razón que él tenía para invitarlo a asistir? Podrían haber venido otras personas. ¿Cuál fue la razón por la cual le pidió que asistiera? ¿Le sorprendió la invitación? Creo, deduzco de que efectivamente el señor Campoyo me vio con cierta propiedad hablando del tema del ferrocarril en base a mi exposición previa y vio probable el hecho de que lo acompañara a esa reunión, simple y sencillamente porque tal vez orientaba hacia algo bueno el hecho de que yo participara. Pero, ¿qué cuestiones ferroviarias a lo mejor fueron las que él pensaba que usted tenía experiencia en relación con esta reunión y el tema de esta reunión? Hice algunos comentarios en tema de lo que era ferrovías, de mi conocimiento, de la información que como persona yo manejaba, en base a los problemas que han suscitado, en base a los desalojos, en base a las inversiones en la trocha, pero inversiones
eminentemente personales, ¿verdad? Y por ende, la información que yo manejaba, por lo menos me imagino, no era información que él conociera del sistema ferroviario. ¿Qué conocimiento tenía usted sobre qué problemas y quién le había dado esta información? El señor Jorgensen socialmente en una reunión me comunicó que con mucha tristeza veían que no tenían apoyo, que estaban abandonados, que de alguna manera habían compromisos de las partes que no se habían honrado, etcétera, y que ellos creían en el ferrocarril y que lo querían sacar adelante. Y pues con mucha empatía yo compartí la misma opinión que él porque he creído en el ferrocarril desde la oportunidad que se me dio en el 97 de sacar el proyecto adelante. ¿El señor Campoyo de alguna manera habría sabido sobre su conversación con el señor Sen? ¿Es esta la razón por la cual lo invitó? No recuerdo haberle comentado de que tuve una reunión e incluso no recuerdo si la reunión con el señor Sen fue antes o después de haber ido a Miami. Ahí sí me excuso porque fue una reunión muy casuística, pero no tengo claridad con mucha con mucha certeza de qué pasó primero. ¿Cuáles fueron sus contribuciones en esa reunión? ¿O sus aportes? Básicamente llegué a escuchar, como bien lo dije anteriormente, me presenté y presenté el rol en el que estaba. Y me pareció interesante que un empresario que tiene una posición en Guatemala se reúna con empresarios americanos que han invertido en Guatemala. Creo que ahí la sinergia pudo haber sido positiva. Uno de los temas de la reunión fue la extensión de la línea ferroviaria al sur, a Ciudad del Sur, a la zona de Ciudad del Sur. Mal no recuerdo, creo que uno de los temas de la reunión fue platicar la forma en que el azúcar podría llegar a la costa sur por esa línea ferroviaria o por otra, pero sí era como el azúcar llegaba a la costa sur. ¿Y nos puede informar sobre la naturaleza de esa conversación y la extensión del ferrocarril? ¿Cuál era la posición del señor Campoyo y de los otros integrantes de la reunión? De lo que vagamente recuerdo fue una reunión donde se tocaron temas, perdón la expresión, a 60,000 pies de altura. No había información, no, fue una reunión muy cordial de un acercamiento para pensar en la posibilidad, pero que con propiedad se haya abordado algún tema, de lo que recuerdo, no. ¿Sabe usted que el señor Pinto fue empleado de larga data del señor Campoyo? Tengo entendido que el señor Pinto ha trabajado desempeñando con el señor Campoyo diferentes gestiones, pero no sé, no sabía que trabajaba con él, no sabía que es una persona de su confianza. Nunca en los temas que yo en contraparte veo con el señor Campoyo como lo financiero, el señor Pinto es un agente, es alguien importante. Conozco bien al gerente de muchas de sus operaciones, como en el ingenio azucarero, y el señor Pinto, perdón, no descollaba, con todo respeto hacia él, en esas atribuciones. En C41, que usted dijo que lo había hojeado, que es este email, es esta propuesta. ¿Sabe usted por qué le enviaron a usted una copia sobre esa propuesta? Me hacía consultas vía teléfono, etcétera. Probablemente se tomó la libertad de enviarme una copia para que yo la hojeara y le hiciera cualquier comentario.
¿Qué tipo de preguntas le hizo? Usted dijo que tenía algunas preguntas y le pidió comentarios. ¿Qué preguntas y sobre qué tema? Yo le comentaba en base a los alcances que en aquel momento se hicieron con la concesión y básicamente le decía de que uno de los argumentos que más defendimos el grupo técnico cuando se dio la licitación es que necesitaban que viniera un operador con vocación ferroviaria, que no viniera un oportunista que se quedara con un derecho que no le explotara y después que lo vendiera por muchísimo dinero. Y entonces siempre le recalcaba de que efectivamente una empresa con experiencia ferroviaria tendría que ser la que explote el derecho ferroviario, porque al final el espíritu de la concesión como tal, entre otras, es que se reactivara el ferrocarril, que hubiera gente con experiencia para sacar adelante el ferrocarril, entre otras. Cuando usted dice necesitábamos, ¿quiénes eran los que necesitaban? Necesitábamos, dijo usted. Perdón, señor, ¿en qué contexto, perdón? Usted acaba de decir en respuesta a la pregunta, pensábamos que necesitábamos alguien que no fuera un advenedizo, etcétera. ¿Y quién es nosotros? El ingeniero Guillermo Calcia y la empresa consultora y la demás gente que nos apoyó durante el proceso de armar las bases en el año 97. Pero esto fue muchos años después. Ya se terminó la licitación. ¿Usted está haciendo referencia todavía a la misma empresa que elaboró las bases licitatorias hace esos años? Cuando usted dice nosotros, ¿a eso se refiere? Correcto. En ese esfuerzo durante un año de analizar cuál era el mejor esquema, entre otros, una vez más, era que Guillermo Calcia y las demás personas que nos acompañaron fuimos fielmente creyentes en que la persona a quien se le otorgara, por eso nosotros, incluyéndolos a ellos, fuera un operador ferroviario. A eso me refiero cuando saco el contexto de WI. Antes de recibir el correo electrónico en el que usted discute la propuesta de esta empresa G, ¿a usted le sorprendió mucho que se le haya copiado en este correo electrónico? Más que sorprenderme, pues me mandó un correo y... Perdón. Más que sorprenderme, me mandó un correo y en la misma vocación con la que le contestaba las llamadas cuando tenía cualquier duda, efectivamente lo tomé muy infantil y accidental. Respecto de la reunión del 5 de abril de 2005, usted dijo que estaba preocupado por la naturaleza de las declaraciones del señor Pinto y después usted llamó al señor Campollo. ¿Por qué lo llamó al señor Campollo? Él no estaba presente en la reunión. ¿Qué razón tuvo usted para llamar al señor Campollo? Efectivamente, de escuchar que se alucía a mi nombre, llamé al señor Campollo solo para compartir la experiencia de lo que había acontecido y indirectamente preguntarle si el señor Pinto se maneja históricamente así, si efectivamente ha hecho exabruptos de esa naturaleza, si tiene la autoridad o si históricamente ha amenazado a alguien, pues que son imputaciones muy delicadas si ese fuese el caso, ¿verdad? ¿Qué respuesta le dio el señor Campollo a esas preguntas que usted le formuló? El señor Campollo estaba estupefacto de escuchar los hechos porque estaba más sorprendido que yo. Y tanto así que efectivamente él tomó la acción de decir, mira, por tu nombre yo voy a constatar que efectivamente no estoy involucrado de forma directa en esto. ¿Ok? No entiendo por qué su buen nombre estaba involucrado. Entiendo que se hicieron amenazas, pero ¿se hicieron estas amenazas respecto de usted o respecto de Ferrovías? No entiendo por qué usted pensó que su nombre
era el que de alguna forma estaba en tela de juicio. ¿Me puede aclarar eso, por favor? Claro que sí. Como bien lo dicen las declaraciones y lo dicen los señores de RDC, se presta a pensar que Juan Esteban Berché, como de buena fe, ayudó al señor Pinto, que el señor Pinto tiene acceso a Juan Esteban Berché para agarrar y quitar y poner concesiones, de lo cual efectivamente es un absurdo. Por eso es de que mi nombre aparece en este proceso. ¿Alguien en la reunión hizo esa acusación? De lo que tengo entendido, en base a la acusación de esa reunión, no estuve ahí presente, no lo puedo constatar. De la información que me dio el licenciado Fouchet, como amigo, me dijo, mira, escuché que se hizo un comentario de tu persona de esta forma. ¿Y qué le dijo el señor Fouchet que se había dicho respecto de usted y que lo llevó a preocuparse a usted? Que efectivamente se había comentado en la reunión, de la cual él no estuvo presente, de que se les iba a quitar la concesión por medio de una amenaza. Y adujeron los señores de RDC, de lo que entiendo, de que siendo de que yo había apoyado al señor Pinto en aclararle algunas dudas, etcétera, que por conducto de Juan Esteban Berché eso iba a suceder. RDC estaba alegando que usted iba a intervenir en la concesión. ¿Eso es lo que estaba tratando de indicarle el señor Fouchet? No, que simple y sencillamente Juan Esteban Berché, como persona que de forma independiente había dado algunas luces, pues desafortunadamente por tener la circunstancia de que en ese momento era el hijo del presidente, por ahí se pudiera creer de que tenía algún involucramiento para incidir en su padre, para que eso pudiera ser una posibilidad. Es eminentemente puras conjeturas. Y usted pensaba que eso era incorrecto, que usted no tendría dicho papel en ese caso. Pues básicamente y con mucho orgullo, durante mis 41 años de vida nunca he amenazado a nadie, nunca me he metido en cuestiones del sector público, nunca he obrado de mala fe en términos de causarle un daño a alguien directo o indirectamente. Y entonces a título personal, desafortunadamente me sentí muy aludido. La última pregunta. La alusión que se hizo respecto de usted, ¿quién la hizo según el señor Fouchet? El señor Fouchet no estuvo en esa reunión y efectivamente fue muy parco en decirme quién la había hecho. Solo me hizo el comentario a manera de chisme. Mira, me escuché que pasó esto, que pasó el tema de que estaban amenazando y que de esa cuenta es de que por intersección del señor Fouchet, en base a lo que él escuchó, es que, y por la confianza que le tengo, es que me sentí aludido. Y él no le dijo de quién había escuchado esta manifestación, ¿o sí lo hizo? Correcto, no me dijo. Muchas gracias, que tenga un buen viaje. Doctor Horta, ¿tiene usted alguna pregunta? No tengo preguntas. Señor Foster, ¿tiene alguna pregunta? Una pregunta. El secretario Eisenstadt lo remitió a usted al C41, que es el correo electrónico que tiene que ver con desarrollos G.
Usted fue copiado en este correo electrónico. Además de su persona, en este correo electrónico se muestra el nombre de Juan Buitón. También se lo ha copiado Juan Buitón. Usted sabe que el señor Buitón es el abogado personal de Campollo, ¿no es cierto? El señor que está copiado aquí es el hijo de José Buitrón. Juan Buitrón no es abogado, no es profesional en derecho. Su papá, José Buitrón, es abogado y es asesor del señor Campollo. Y a la persona que le copiaron es al señor Juan Buitrón. Thank you. Muchas gracias. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, colaborar con el tribunal y espero que llegue a tiempo a su avión. Muchas gracias, con todo el respeto al señor Foster, muchas gracias y igual a las partes involucradas y con el afán de apoyar en esclarecer, estamos a las órdenes en Guatemala. Les pido disculpas por salir con tanta premura, pero desafortunadamente era la única forma en que pudiera cumplir a este compromiso y obviamente estamos a la mejor disposición del tribunal para apoyar en cualquier tema. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias por retirarse. We will have Vamos a hacer un receso de 20 minutos ahora. Según la orden procesal número 11, vamos a reanudar nuestra audiencia según ese reloj que está allí. Así que a las 11 menos 5, según ese reloj, vamos a reanudar la sesión y vamos a hacer el receso a las 12:20, como indiqué anteriormente.